Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Tampoco él tuvo el valor de decir nada, algo poco propio de un supuesto Casanova, alguien catalogado como un hombre peligroso que juega con los corazones. Al final, no pudo hacer más que despedirse. Nos vemos luego. ¿Sí? Con una sonrisa forzada, salió tambaleándose de la habitación. Tras cerrar la puerta, se detuvo en el pasillo, intentando procesar lo sucedido. Todo había sido demasiado rápido para comprenderlo. Ni siquiera sabía en qué estado emocional se encontraba. Y por tercera vez, Ben culpó al perfume de Marwin. Sacó su teléfono y revisó los contactos. Decidió hacer una llamada. No pasó mucho tiempo antes de que contestaran. Con un tono serio, casi como si quisiera destruir el mundo entero, dijo: ¿Estás libre? Ven a verme. Cuando Marwin salió de su habitación con solo una toalla alrededor de la cintura, se sorprendió al ver a su compañero de piso sin camiseta tomando café en la barra de la cocina. No sabía cuándo había regresado Pem. Justo cuando iba a preguntar, una mujer salió de la habitación de Pem. Me voy, ¿ok? Dijo ella, despidiéndose de Pem con un leve movimiento de mano como si fuera algo habitual. Marwin no pudo evitar lanzarle una mirada burlona. ¿Qué? ¿Viniste con otra? ¿O es que anoche no cerraste el trato? Esa fue demasiado rápida, hay que dejarla madurar un poco más. Ja, excusas, admite que fallaste. Fue por el maldito perfume que me echaste, tonto. No me eches la culpa. Marwin, compadeciéndose, no quiso molestar más a su amigo. Mientras Ben fruncía el ceño, su teléfono vibró. Con una expresión fría dejó que sonara un momento antes de contestar. Anoche te llamé, ¿por qué no contestaste? Preguntó Co al otro lado de la línea con un tono que parecía ocultar algo. Estaba ocupado con algo, respondió Penn, mintiendo descaradamente. A las 10 de la noche, dime la verdad, está bien, si quieres la verdad. Penn hizo una pausa antes de hablar con una voz seria. Estaba con alguien, ¿en serio? ¿La conozco? ¿No puedes dejar de meterte en mis asuntos? Dime, ¿para qué llamas? No me mandaste el itinerario. El acuerdo para fusionarnos con Thames ya está listo. Quiero que vengas a firmar los documentos. Le dejé todo al mayordomo. Él te lo llevará. ¿No estás en la habitación? No. Se oyó un sonido como de intermitente por el teléfono, lo que sugería que Co estaba conduciendo a algún lado. ¿A dónde vas? ¿No puedes dejar de meterte en mis asuntos? ¡Qué listo eres, tonto!, replicó Pem, antes de expresar su preocupación sin rodeos. ¿Qué vas a hacer cuando Times se entere de que eres tú? Algún día lo sabrá. Cuando lo sepa, ya no importará. ¿Y ahora qué? Por ahora, manténlo engañado. La llamada terminó. Ben se quedó con el rostro tenso, parado en el mismo lugar. El trabajo era abrumador, pero el verdadero problema era la relación con Gira, que no avanzaba. Un Maserati negro se detuvo junto a la acera. Co, dentro del auto, no se movió de inmediato, como si estuviera esperando algo. Observó una floristería con algunos clientes entrando y saliendo. Cuando el lugar se vació, se puso unas gafas de sol y entró rápidamente. Recorrió el lugar con una mirada antes de acercarse al mostrador para pedir ayuda. Quiero un ramo de tulipanes. ¿De qué color?, preguntó la empleada. Blancos. ¿Cómo desea que se los preparemos? Como quieras. ¿Para quién es? Podemos ayudarle a elegir algo especial. Co pensó un momento, mirando a un lado y luego al otro antes de responder con seriedad. Para alguien que, al recibirlo, tenga que enamorarse de mí. Mientras hablaba, observó cómo la empleada preparaba el ramo con una expresión indiferente. Cuando el ramo estuvo listo, sacó su teléfono y envió un mensaje a Gira para que volviera al trabajo.
Hira llegó al penthouse a la hora exacta. Al entrar, encontró a Ko concentrado en su laptop en el escritorio. Ko lo miró fijamente antes de preguntar con tono casual sobre la noche anterior. ¿Por qué no contestaste el teléfono anoche? Estaba durmiendo. ¿Era algo importante? Hira apretó los puños, temiendo ser descubierto, con gotas de sudor formándose en su frente. Construir una relación con alguien de la empresa ya era contra las reglas, pero lo suyo con Pem iba más allá de una simple amistad, lo que lo hacía sentir aún más culpable. No era nada, solo no podía dormir, respondió Ko, observando el rostro de Gira antes de entregarle el ramo de tulipanes que había comprado, recordando que eran las flores de un dibujo que Gira había hecho. Motivando a los empleados, quizás te gusta, gracias, pero no es lo mío. Qué corazón tan voluble, bromeó Ko antes de continuar con un tono juguetón. ¿Qué flores te gustan? ¿Por qué quieres saber? Hagamos un trato, si adivino, haces horas extras, si fallo, te doy un día libre. Hira lo miró con desconfianza, sin saber qué pretendía Ko, pero terminó asintiendo como si fuera un ingenuo. ¿Qué te traes entre manos? ¿Por qué de repente quieres jugar a adivinar flores?